pero en ese verano yo salgo embarazada. Un embarazo no buscado de una feminista que decía que no quería ser madre. Conozco varios casos así. Y bueno, esa es la mejor evidencia de que las feministas, aunque tenemos embarazos no deseados, tú sabes, como que esa era como que yo decía, Dios mío, yo estoy en un país donde el aborto es legal, donde yo puedo hacer lo que a mí me dé mi gana, y yo estoy decidiendo realmente ser madre. Para mí eso fue como una decisión sumamente, como súper poderosa, que yo realmente decidí ser. Bienvenidos, siéntanse cómodos y listos para una conversa entre amigos con Gregorio Cano y sus invitados especiales por azúcarfm.com. Los grandes inventos y logros de la humanidad surgieron como un pensamiento. Los pensamientos se convierten en fortalezas, buenas o malas. Es necesario entender que debemos cuidar nuestros pensamientos. Mentesenlared.com, donde estamos comprometidos y dispuestos a ayudarte a superar todo lo que te limita. Transforma tu mente y pensamientos a favor tuyo y cambia tu realidad. Síguenos, @mentesenlared, mentesenlared.com, donde todo logro comienza con intentarlo. Buenas noches y bienvenidos una vez más a tu podcast Conversa entre Amigos desde Porto, Portugal. Yo soy Gregorio Cano. Hoy me place tener conmigo a una abogada, madre, esposa y actualmente candidata a diputada por el Partido de Opción Democrática, Alexandra Suel. Alexandra. Hola, muchas gracias por tenerme aquí, por abrir este espacio. Súper contenta de estar aquí, que yo sé que tenemos como un año tratando de coordinar esta entrevista. Sí. Yo me acuerdo que la primera vez que yo te invité, tú me dijiste, estoy embarazada y estoy casi dando a luz. Exacto. Y ahora me dijiste que el bebé va a cumplir un año, o sea que sí. Así mismo. Así que contentísima de finalmente estar aquí contigo. Qué bueno, sí, gracias a Dios. En verdad, yo me he dado cuenta que esto es como un maratón. Yo no me desespero, yo te pongo aquí en mi lista y te voy preguntando. Cuando tú puedas, grabamos. Siempre, ya me he dado cuenta que se ha vuelto parte de mí estas conversaciones. Uh-huh. Es un desestrés de la semana, muchísimas cosas. Me ha dado muchísima ventaja y ya la semana pasada, como te dije, no pude grabar y ya me estaba haciendo falta. Ya lo estabas extrañando. Así es. Me encanta. Me encantan esos espacios. Sí, ¿cómo estás? Todo bien. Estoy contentísima, fajada, estresada, pero contenta. Muchas emociones mixtas. Sí. Una combinación de emociones. Yeah. Bueno, yo creo que sería lo más justo, ¿no? ¿Verdad? Empezar por saber quién tú eres, un poquito de tu background, cuáles son esas cosas que te pasan en tu vida que te hacen la mujer que eres hoy. Wow, ¿por dónde empezar? Bueno, primero, yo soy santiaguera. De repente se me sale la I en algún momento durante esta entrevista. Santiaguera, nacida y criada en Santiago. Vengo de una familia muy tradicional de Santiago. Por mi apellido muchas personas se pueden dar cuenta. Y bueno, desde siempre política. Sí. Sí, desde siempre, aunque no, cuando yo le dije a mi mamá que yo iba a ser candidata a diputada, mi mamá me dijo, yo sabía, porque tú desde chiquita decías que tú querías ser presidenta. Yeah. En mi familia se hablaba mucho de política. Nosotros somos una familia muy unida y nos juntamos todavía semanalmente. Bueno, antes era en casa de mis abuelos. Y siempre se habló mucho de política. Entonces yo crecí en un ambiente donde se hablaba mucho de política y aunque mis familiares directos, mis tíos, mis padres y mi abuelo no fueron políticos per se, pero sí la familia extendida.
Entonces, sí, crecí siendo muy curiosa sobre la política. Y bueno, a partir de esa crianza y de ese contexto en el que yo me crié, eh, estudio derecho porque en ese momento pienso que para hacer política tú necesitas ser abogado, que es una concepción que muchos Correcto. tenemos. Luego me doy cuenta que no, pero bueno, me encanta el derecho, me encanta la teoría del derecho, aunque no me gusta mucho la práctica. Eh, Okay. y nada, entonces estudié Derecho en Pucamaima y en ese momento para yo, buscando salirme del área de Derecho y de no ejercer Derecho y casi que tirándome para el área de la política, eh, aplico a una maestría en la Universidad de Manchester, en Inglaterra, que se llamaba Derecho y Desarrollo, y era con ambas escuelas, la Escuela de Derecho y la escuela de Desarrollo. Y era básicamente como cómo tú usabas como jurista el derecho para crear políticas públicas que incentivaran el desarrollo de un país. Eso fue una experiencia genial porque ahí habían personas de todos los países. Bueno, tú que vives en Portugal, sabes que sobre todo en esas ciudades donde hay universidades, son muy diversas. Y Sí. eso fue una experiencia muy, muy enriquecedora, sobre todo porque habían personas de todos los países. Y además era un grupo multidisciplinario, no solamente abogados, ahí habían trabajadores sociales, economistas, de todo, psicólogos, y fue una experiencia muy enriquecedora. En ese momento, cuando yo me gradúo entonces de la maestría, regreso a República Dominicana con todo este conocimiento y eso fue en el año 2012. Danilo Medina acababa de juramentarse y bueno, yo no veía una luz al final del camino. Esa hegemonía del PLD estaba en su prime, vamos a decir. Y bueno, ahí yo con mucho cinismo dije, no, yo me voy, aquí no hay nada que hacer, este país no va a echar para adelante, yo no sé qué yo voy a hacer Ah, con pues, la maestría en este país tampoco. Y bueno, me decido irme, como me imagino que te fuiste tú, buscando oportunidades. Y entonces ahí decido irme a Estados Unidos, donde entonces hago una segunda maestría que fue para convalidar mi título de Derecho en Estados Unidos. y- Y entonces ahí sí empiezo ya como a pensar, ok, yo necesito trabajar porque no puedo ser estudiante toda la vida. Necesito, ¿verdad?, pagar mis rentas, comer. Y entonces ahí entonces empiezo a ejercer el derecho. Yo estuve ejerciendo el derecho en Estados Unidos por varios años. eh, y bueno, luego ya entonces siempre me quedé muy pegada a lo que estaba pasando en el país. Yo soy la única de mi familia que me fui, entonces mi papá, mi hermana, todo el mundo, tú sabes, yo siempre regresaba a República Dominicana por lo menos 2 o 3 veces al año. Y siempre sobre todo estuve eh, muy pegada a lo que pasaba en los movimientos sociales. Yo vivía en la ciudad de Nueva York y como muchos saben, la diáspora dominicana, sobre todo en la ciudad de Nueva York, es súper activa. Y entonces desde aquí, desde Nueva York, nosotros hicimos todas las protestas que se hacían en República Dominicana, las hacíamos allá. Nosotros nos movilizamos por el 4%, nos movilizamos por la Marcha Verde, eh, para febrero del 2020, ahí estábamos cuadras y cuadras y cuadras de dominicanos en el Alto Manhattan protestando por la suspensión de las elecciones. Entonces, te fuiste muy, muy rápido. Espera, calma. Sí, esto es tranquilo, con paz. Entonces, ahí yo te dije como, han pasado como una década, yo creo, un poquito más de una década. claro. El, tú, o sea, tú vas al derecho porque querías hacer política y pensaba que era la única vía. El, pero en República Dominicana la política siempre ha estado secuestrada por estos partidos o estos megapartidos que no le dan oportunidad a los jóvenes. ¿Tú pensaste que desde joven tú ibas a entrar en un partido político
o no? ¿O tú veías que iba a hacer política a través de otro lado, por otra vía? La verdad es que yo ni siquiera lo pensaba, o sea, para mí era como que, ok, yo voy a hacer política. Yo no sé dónde, yo no sé cómo, pero yo voy a hacer política. Pero definitivamente, obviamente, muy joven, Sí, obviamente, tú por lo menos muy, sabías lo que querías hacer. sí, pero también como muy ingenua al mismo tiempo. Y cuando yo regresé en el 2012 es que me choco con la realidad y digo, pero espérate, o sea, yo me tendría que meter a un PLD para poder hacer política. Eh, y obviamente que ninguno de los partidos tradicionales, a mí, yo no me identificaba con ninguno. O sea, yo no, en ese momento yo no encontré dónde hacer política y por eso me fui. Ya, ok. O sea, obviamente tú en el 2012 ya te separaste, a mí me tomó un poquito más de tiempo. Eh, pero ¿qué fue lo que tuviste? Porque inclusive en el 2012, a final del 2012, hubo como un respiro de que mucha gente pensó que la cosa estaba mejorando, porque habíamos salido del gobernador anterior a ese. ¿Qué fue lo que tú sentiste? Que te dijo, no, aquí no hay luz al final del camino. Mira, yo en esa maestría nosotros estudiamos tantos casos de países en vías de desarrollo y las políticas públicas que se estaban implementando en esos países. Y cuando tú te ibas a lo que estaba pasando en República Dominicana, era como, Dios mío, nosotros estamos haciendo completamente lo contrario. Es completamente lo contrario a lo que yo, ¿verdad?, aprendí en esos casi 2 años. Y entonces era como que, bueno, quizás todo lo que yo aprendí no es la respuesta. Obviamente cada país no se pueden replicar las soluciones a los... Dame un ejemplo, dame un ejemplo. Bueno, yo, por ejemplo, yo venía de la movilización de los derechos de las mujeres en República Dominicana. Y yo, por ejemplo, ahí estudiábamos casos de cómo las mujeres se organizaban en países africanos, en países asiáticos, incluso en países de Latinoamérica, y cómo las mujeres se organizaban y tenían el apoyo del Estado, ya sea del gobierno local o del gobierno central, en materia de créditos, en materia de derechos reproductivos, en materia de educación sexual. O sea, República Dominicana siempre ha tenido las tasas más altas eh, de embarazo adolescente, por ejemplo, de feminicidios. Y bueno, y tú te vas a República Dominicana y era como que, bueno, pero a la mujer la violan porque andan en falda. A esa la violaron porque, o esa menor es porque está muy desarrollada. Entonces en ese momento yo me sentía como que es que lo más básico de lo básico, sobre todo como mujer, no hay ninguna política pública con la que yo vea que podemos avanzar en este momento. Y bueno, yo, o sea, no me identificaba con el PLD desde hace muchísimo tiempo y en el 2012 cuando gane el PLD de nuevo, yo digo, no, o sea, esta gente no se van a ir nunca. O sea, era de verdad como que no había una luz al final del túnel. Era una hegemonía completa del Congreso, de los gobiernos locales y desde Sí, el gobierno claro. central. Y cuando tú llegas a Nueva York, ¿tú automáticamente buscas estos grupos activistas o ellos te encontraron a ti? Bueno, déjame decirte que desde Manchester, yo no me acuerdo qué específicamente estaba pasando en ese momento en República Dominicana, pero en Manchester mis compañeros y yo dominicanos salimos a protestar y nos paramos ahí enfrente de la embajada dominicana. Entonces yo desde Inglaterra estaba... Eso debió haber, eso era lo del 4% Lo del de votación. 4%, sí, lo del 4%. Yo llegué primero, cuando yo me fui a Estados Unidos, yo llegué a Miami primero, porque yo tenía una amiga de mi papá que tenía un esposo, que su esposo trabajaba en una firma de abogados como el IT,
la persona encargada de tecnología, y entonces ahí me consiguió un trabajito como paralegal, porque yo no podía trabajar como abogada. Y bueno, ahí empecé y duré como un año trabajando en esa oficina y luego entonces empiezo la maestría. En ese proceso, porque yo no sabía cómo lo que iba a hacer, yo estaba pensando como que, bueno, quizá me voy a la ONU y el derecho internacional y toda esta cosa, todavía como muy soñadora. Eh, y yo recuerdo que que por cierto, en estos días encontré el video que lo subió un noticiero, que creo que era por la impunidad. Creo que eso fue 2014 o 2013, algo así, no recuerdo. Yo encuentro un grupo en Facebook de personas que están llamando a una protesta, creo que era por el tema de la impunidad en República Dominicana, Sí, eso, en Miami. eso fue cuando el caso Felipe Bautista, 2014. Exacto, exacto. Y bueno, yo llego ahí sola a esa protesta, me encuentro con un reguero de gente, la prensa, bueno, ahí está el video que lo encontré en estos días haciendo un archivo como para en esto de la campaña. Y 2 o 3 días después de la protesta, que yo empiezo a seguir a todas las personas que conocí en esa protesta, me doy cuenta que la mayoría son descendientes de la familia Trujillo. Oh, lindo. Y no, yo me quería morir. Yo dije, déjame yo tengo, o sea, ese fue como un momento de reflexión, como que, ok, yo tengo que, si yo quiero aportar desde fuera, yo tengo que involucrarme realmente con la comunidad y organizarnos eh, para realmente estar en los movimientos sociales de los dominicanos en Estados Unidos. Y entonces, bueno, ahí sí, entonces empiezo a ya como a buscar quiénes son los líderes de la comunidad dominicana. Pero bueno, luego entro en ese momento al máster y yo estaba estudiando full time y trabajando full time. O sea, ese año fue, yo no respiré. Y yo siempre decía que yo me iba a Nueva York. Desde que yo llegué a Miami, yo dije, yo no sé cómo, yo no sé cuándo, pero yo en algún momento me voy para Nueva York. Tú sabes, a mí Miami me recordaba mucho a República Dominicana. Yo decía, ok, esto es como una República Dominicana como un poquito más poppy, tú sabes, como un poquito más de, quizá, Sí, sí. A mí tampoco me gustó Miami. Exacto, entonces, pero yo decía, no, yo lo que quiero es irme a Nueva York. Y bueno, yo literalmente un jueves fue mi último examen de la maestría y el sábado yo estaba manejando para Nueva York. Wow. Y entonces en Nueva York, sí, o sea, aquí en Nueva York es increíble el liderazgo de los dominicanos en las comunidades. Ahí hay gente que tiene toda la vida, que emigró en los 60, en los 70 y que han trabajado toda la vida con la comunidad. Que también ven los problemas de República Dominicana con una perspectiva diferente. Muchas personas también que salieron de República Dominicana por la dictadura, durante el tiempo de Balaguer, muchas personas de la izquierda, pero que ven cómo funcionan las cosas en Estados Unidos y tienen como una perspectiva un poco más crítica de lo que conocemos como la izquierda tradicional, vamos a decir. Entonces, bueno, nada, ahí yo empiezo a estar en los movimientos sociales y bueno, el más importante de todos fue el movimiento de las causales, que ya, bueno, cuando yo estaba estudiando Derecho fue cuando fue cuando se modificó la Constitución en el 2010 y se incluyó ese párrafito de la Concepción. Entonces ya yo venía desde eso y aquí las mujeres, yo digo aquí porque yo estoy en Nueva York ahora mismo, pero en realidad, o sea, ahora mismo durante esta entrevista, porque vine a resolver algunas cosas de mi hijo, pero estoy en República Dominicana generalmente, entonces por eso estoy diciendo aquí. Ya también. Entonces, o sea, las mujeres en Nueva York tienen un liderazgo increíble. O sea, yo
de verdad, viviendo en Nueva York, fue que yo dije, ok, esto es libertad. Como que fue la primera vez que yo me sentí libre. De caminar en la calle, con todos los problemas, obviamente, que hay en Nueva York, sin romantizarlo, y las desigualdades que existen en Nueva York. Pero definitivamente que es o sea, es una sociedad muy diferente a la nuestra. Claro, claro. Qué bien. Y entonces, entras en el activismo social y ¿en qué momento tú dices que, ok, ahora yo tengo que pasar a un partido político? Bueno, primero, yo durante las elecciones del 20, yo estaba siguiendo la campaña de José Horacio muy de cerca, desde Estados ¿Tú lo Unidos. conocías de antes? No, yo no lo conocía, o sea, yo lo conocí por las redes. Yo ni siquiera sabía de Opción Democrática, o sea, yo no vine a saber ni siquiera que existía Opción Democrática desde el 2014 hasta después. Pero le di mucho seguimiento porque el tipo hablaba de cosas que generalmente no se hablan en República Dominicana, y una de sus propuestas de campaña era el tema de las causales, que mucha gente no lo hace. Sobre todo en campaña, cuando es difícil hacerlo, porque ese es el momento donde es difícil De hablarlo. de hablarlo. Y además, bueno, yo no lo conocía, pero teníamos muchos amigos en común, y ya yo conocía de su trayectoria. Entonces, bueno, luego de que no solamente estoy siguiendo de cerca la campaña de José Horacio, pero pasa la suspensión de las elecciones. O sea, eso fue un punto o sea, ¿dónde vamos a De llegar? quiebra. O sea, Sí. después que se suspenden las elecciones, ¿qué es lo próximo? ¿Qué es lo que va a pasar después de esto? Tú sabes Y, que para mí, ese día 17 de febrero del 2020, yo también estaba en Portugal, dándole seguimiento. Mi papá y mi mamá ni siquiera, yo me enteré primero que ellos, de que sabía, para que tú tengas una idea de qué tan adentro de lo que estaba pasando yo estaba. Y exacto. cuando yo le dije a mi papá y a mi mamá, Meris, arranque para su casa, ellos estaban en la finca y ellos no, se estaban preparando para salir ahí a votar. Y yo le dije, arranque para la casa que las elecciones se acaban de cancelar. ¿Cómo así? Sí. Y ahí entonces ellos empezaron a recibir llamadas y empezaron a llamar y ahí fue que ellos se dieron cuenta. Y yo creo que si esas elecciones no pasan, todo hubiese seguido normal. O sea, todo hubiese seguido en el curso que iba. Sí, sí, o Porque, sea, tú entiendes que el PLD hubiese ganado de nuevo. Sí, 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 creo que la cantidad de dinero que yo estaba moviendo, porque siempre lo he dicho aquí, yo lamentablemente, o no, no puedo decir lamentablemente, tengo que corregirme eso, porque fue una buena oportunidad. Pero tuve presente en muchas reuniones desde muy joven. Yo entré a trabajar en Cemex Dominicana, de que salí de la universidad, y obviamente Cemex es un emporio en República Dominicana. claro. Y yo entré en una posición bien rankeada dentro de la empresa, y me dieron la oportunidad de estar en muchos lugares. Y lo que se estaba moviendo, yo decía, pero es que no puede ser. Y yo tuve, por ejemplo, en el proyecto de la nueva barquita, y no, estando ahí uno se daba cuenta de lo que estaba pasando. Claro, Entonces, fue uno de los motivos por los cuales al final yo dije, no veía luz al final del camino, y yo dije, no, gracias. Y sí. obviamente, en el 2020, si no se cancelan esas elecciones, dudo que el PLD pierda. Sí, yo tampoco, yo nunca pensé, incluso en un momento después de la suspensión de las elecciones. O sea, yo todavía, o sea, llegó un momento en el que yo todavía no pensaba que ellos iban a perder. Pero mientras más se acercaba la nueva elección, creo que fue más obvio se hacía más obvio cada vez Claro. que ya era un PLD sumamente desgastado, que venía de todas estas protestas por la impunidad, del caso de Brecht, todos estos escándalos. Eh, y bueno, yo creo que 17 de febrero, me acuerdo perfectamente también. Eh, o sea, yo ver a los dominicanos de Nueva York en las calles, cómo se manifestaron, para mí era o sea, yo decía, Dios mío, pero en 30 años, 40 años, yo voy a estar en Nueva York haciendo lo mismo que están haciendo estas personas, y yo tengo el privilegio de regresar. Entonces, ¿por qué yo no estoy allá?
este es el momento. Y en ese momento yo empecé a conversarlo con mi pareja, quien es hoy mi esposo. Yo decía, mira, nosotros no tenemos hijos, no, siempre podemos volver, vamos a Pero pensarlo. tu esposo vivió en República Dominicana. No, mi esposo es un gringo que ahora está aprendiendo español. Ya. Y ¿Y cómo tú lo convences? ¿Cómo tú lo enamoras a irte a aquel desastre que había en ese momento? sí, mira, yo creo que él como que no lo entendía mucho, o sea, tú sabes, como que decir que se suspenden unas elecciones es una cosa tan, de tal magnitud que es como casi imposible entenderlo y que tú tienes, y no solamente eso, pero que al mismo tiempo tú tienes inmediatamente una estabilidad política. Y entonces yo no creo que él entendía como la dimensión de eso. Pero en ese momento todavía no era una decisión, yo lo estaba pensando, tú sabes, y además uno tenía muchas esperanzas con el PRM, o sea, cuando el PRM toma el poder, tú dices como, concho, ok, hay esperanza, el PLD acaba de salir, vamos a ver qué pasa. Yo tengo un tweet, de hecho, que creo que fue como en septiembre del 2020 o algo así, yo diciendo como, concho, esto hasta ganas de irse para República Dominicana, da. Y ahí yo creo que era un regalo de bots del PLD que me acabaron en ese tweet, porque fue muy esperanzador, sobre todo porque una parte, y yo me incluyo, y creo que por lo que me has dicho tú también te incluyes, que eso fue impulsado, ese cambio en el gobierno fue impulsado por parte de la, tú sabes, una parte por la sociedad civil, por cómo la sociedad civil se movilizó. Y eso para mí era muy importante porque yo venía de ahí. Eh, y entonces nada, yo como que bueno, no vamos, no vamos. Obviamente todo el tema de la pandemia, mi esposo también es abogado y ambos estábamos trabajando virtual, todo, bueno, hasta el día de hoy todo es virtual, excepto por algunas audiencias aquí y allá que son presenciales, que por eso ahora mismo estoy en Nueva York, porque tenía una audiencia presencial. Y, y entonces yo empecé ahí a decirle a mi esposo, mira, vamos a pensarlo, qué sé yo, en 2 o 3 años, nos vamos un año. Y lo teníamos ahí como una idea, pero no estábamos ejecutándola para nada, ni planificándola. En ese momento, entonces, se reactiva el movimiento de las causales y ahí sí, o sea, no, aquí nos organizamos un grupo de mujeres, nosotros hicimos protestas en la embajada, en la oficina de la ONU, de República Dominicana ante la ONU, en el Alto Manhattan. Nosotros nos reunimos con legisladores aquí que tienen muchas relaciones con el gobierno de República Dominicana, o sea, fuimos muy, muy activas. Yo estaba viajando mucho cuando estaba pasando eso, también a República Dominicana, con lo del campamento frente al palacio. Y entonces ahí empecé a motivarme porque muchas de esas mujeres lideresas de ese movimiento estaban o apoyando a José Horacio de manera como indirecta como sociedad civil o ya habían dado el paso en ese momento Alianza País. Okay. Yo recuerdo que en un momento nosotros hicimos justo cuando se levantó el campamento allá en República Dominicana, nosotros hicimos un recorrido aquí, una protesta por Washington Heights, y el único partido que nos apoyó fue Alianza País. En ese momento yo no sabía quién era Opción Democrática, quién era Alianza País, para mí todo el mundo era Alianza País. Y bueno, desde ese momento entonces se me acercan las personas de Alianza País diciéndonos que ellos están muy interesados en que nosotras como movimiento apoyemos al partido y ellos también estaban dispuestos a apoyarnos en la lucha. Y bueno, pasaron varios meses ahí en los que trabajamos juntos. Llegó noviembre, que era el mes contra la violencia de género, y ellos tenían unos miércoles educativos en donde ellos hablaban de temas random
Y entonces ese mes nos lo dieron a nosotras. Miren, ustedes cojan ese mes y ustedes entonces edúquennos en este tema. Entonces se fue creando una relación muy bonita con los miembros de Alianza País, aunque en ningún momento dimos el paso a Alianza País. Y bueno, ese invierno ya sí se me acercan formalmente y me piden que sea la candidata a diputada de ultramar por Alianza País en el 2024. Yo ya para ese momento yo decía como que bueno, si voy a dar el paso a la política, este es el momento de hacerlo. Eh, Obviamente que yo estaba súper inspirada por el trabajo que estaba haciendo José Horacio y Mario Sosa, y como mucha gente. Y bueno, estuve pensándolo. Y llegó el momento en el que se desfusionan los partidos, por decirlo de alguna manera. Y entonces ahí yo empiezo a enterarme quiénes son los de Opción Democrática, quiénes son los de Alianza País, no sé qué. Y aunque bueno, yo tengo muchos amigos queridos en Alianza País, sobre todo en Nueva York, me doy cuenta inmediatamente que las personas con las que yo más cercanía ideológica tengo son las personas de Opción Democrática. Y digo, bueno, este es el momento de dar el paso. Y entonces ahí sí ya me inscribo formalmente en Opción Democrática. Ya. Pues fue un proceso. Y a José Horacio, en las marchas frente al Palacio, ¿lo llegaste a conocer? Yo conocí a José Horacio en una visita que él hizo como miembro de Alianza País en ese momento, que hizo a Nueva York. Y en ese momento ya me estaban como medio enamorando para que yo fuera la candidata. Y entonces ahí lo conocí en una visita que él hizo a Nueva York. Y eso, bueno, luego de esa conversación también como que me reafirmó que yo tenía que dar el paso a la política. ¿Y cuándo decides que es en República Dominicana y no en Nueva York? Mira qué pasa, cuando se desfusiona, por decirlo de alguna manera, Sí. se desfusionan los partidos. Yo me río porque solamente quien ha seguido Opción Democrática, yo obviamente tengo una amistad de más de 20 años con José Horacio, por eso te pregunto mucho de él. Sabe lo que han pasado. Y tú dices desfusiona, pero sabemos lo que hay por detrás. Sí. Cuando eso pasa, que yo ahí entonces tomo la decisión de militar formalmente en el partido, se hace una asamblea para elegir, vamos a decir, lo que sería como una dirección política en ese momento, que le llamábamos equipo coordinador, que tenía bajo su responsabilidad tratar de llevar al partido o hacer las diligencias para que el partido se reconociera de nuevo jurídicamente y como organizarnos hasta que eso pasara. Yo estaba de vacaciones, yo tenía años que no celebraba mi cumpleaños en mayo, y la separación entre los dos partidos fue en abril, si mal no recuerdo. Y yo estaba en mayo, yo tenía años que no celebraba mi cumpleaños con mis padres, y yo andaba para Colombia con mis padres de vacaciones para la semana que se hizo la asamblea. Y todo el mundo, obviamente, como su nombre lo dice, Opción Democrática, un partido sumamente democrático, todo el mundo estaba facultado, que fuera parte del partido en ese momento, a postularse para ese equipo coordinador o a postular a otra persona. Y alguien me postula para yo formar parte de ese equipo. Y yo no sé cómo. Yo estaba de camino a un tour en una guagua en el medio de Colombia y estoy en la asamblea y yo oigo que yo saqué no sé cuántos votos y que ahora soy parte del equipo coordinador. Bueno. Y yo no conocía a nadie. Yo había visto a José Horacio una vez, conocía a Nicole y a Samuel ya. A Nicole la conocía en persona, pero a Samuel ni siquiera lo había conocido en persona. Ya hablábamos mucho, habíamos tenido varias conversaciones por Zoom, pero de ese equipo yo no conocía a nadie en persona. Y entonces fue una sorpresa, pero era como una evidencia de que ese trabajo que habíamos hecho de organizar en la diáspora
a las mujeres que estaban luchando por la inclusión de las causales en el Código Penal. Ese había sido como el resultado. Y entonces, bueno, ahí obviamente yo me tomé eso súper en serio. Yo como que, bueno, ahora tú sabes, tenemos que echar esto para adelante, tenemos que organizarnos. Y bueno, me pasé ese verano entero yendo para República Dominicana y ya sí, ahí le digo a mi esposo, óyeme, vámonos, nosotros tenemos, todas nuestras audiencias son virtuales, nosotros no tenemos razón de estar aquí, podemos seguir con nuestro trabajo, vámonos. Y entonces ahí empezamos a planificar realmente que nos íbamos a ir al final del año. Eso fue en el 2022. Pero en ese verano yo salgo embarazada. Un embarazo no buscado de una feminista que decía que no quería ser madre. Conozco varios casos así. Y bueno, esa es la mejor evidencia de que las feministas, aunque tenemos embarazos no deseados, tú sabes, como que esa era como que yo decía, Dios mío, yo estoy en un país donde el aborto es legal, donde yo puedo hacer lo que a mí me dé mi gana y yo estoy decidiendo realmente ser madre. Para mí eso fue como una decisión sumamente, como súper poderosa, que yo realmente decidí ser madre. Es que yo creo que uno de los argumentos más vagos que tienen las personas que están opuestas a las causales, no, que estamos abriendo el aborto a todo el mundo. Nadie va a abortar. O sea, nadie anda por ahí diciendo yo voy a abortar. Claro. Aquí Portugal es abierto al aborto de cualquier, no por causales, sino aborto legal hasta, no me acuerdo si son 12 semanas o 10 semanas, por ahí. Y la tasa de aborto aquí ni se habla de eso, o sea, casi no existe. Sí, exacto. Igual en Nueva York, o sea, y yo me había pasado el último año en las calles por las causales, y no solamente por las causales, pero también por lo que estaba pasando en Estados Unidos con Roe v. Wade. Toda esta narrativa que empieza a fortalecerse durante el gobierno de Trump. Y era como que, Dios mío, de verdad, yo tengo la opción de hacer lo que me da la gana en esta ciudad y yo estoy decidiendo ser madre. Para mí esa ha sido como una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Yo puedo decir, yo decidí realmente ser madre. Y bueno, con esa decisión ahí, si yo le digo a mi esposo, óyeme, yo me quiero ir para mi país, este niño va a nacer en República Dominicana, si nosotros no lo hacemos ahora y este niño nace aquí y nosotros empezamos a tener esta vida aquí y él va al colegio aquí, nunca lo vamos a hacer. Este es el momento de irnos. Y yo creo que él en algún momento pensó, bueno, esta mujer está loca, ella se va a ir embarazada para República Dominicana con mi hijo y me va a dejar botado. Y entonces, bueno, nada, pero yo relajando, porque él es un tipo súper como easygoing y se adapta muy bien a todo, como yo. Como una jefa una vez a mí me dijo que yo era como que para ella yo era como un camaleón, donde ella me ponía, yo me adaptaba. Y entonces nada, nos fuimos para República Dominicana, yo embarazada, y allá estamos hasta ahora y no tenemos ningún plan de regresar a Estados Unidos. Ya. Y tú que militaste, o sea, porque una cosa, por ejemplo, bueno, no sé si decirlo así, pero yo participé muchas veces en muchas marchas, incluyendo una marcha pro vida, pero quiero decirlo. Participé, pero yo era muy joven, yo ni sabía por dónde yo iba. Y pero yo participaba, yo siempre participaba, porque yo siempre he creído que todo el mundo tiene derecho a la decisión. Esta vez fue pro vida, pero fue la única vez que fui a una marcha de ese tipo. Casi siempre era con José Horacio, en cosas de actividades sociales y demás. Uh-huh. Pero tú no ibas y participabas, sino que tú estabas desde dentro. ¿Qué hay el insight desde ser activista y ahora como política? ¿Cómo
¿Cuál es ese cambio? ¿Qué es lo que tú has visto que realmente sucede? Mira, yo ahora, este año ha sido de muchos aprendizajes. Y una de las cosas que yo he aprendido o he entendido es cuando los políticos decían, esta sociedad civil no entiende nada. Mira, es muy difícil construir en colectivo. Es muy difícil organizar en República Dominicana políticamente, sobre todo cuando no hay dinero, porque Opción Democrática hasta los otros días no recibía dinero y ahora lo que recibe es muy mínimo, comparado con el trabajo que hay que hacer y comparado con lo que los demás partidos reciben. Y yo siempre choco con esa Alexandra activista y esa Alexandra política. En la política tú tienes que ceder, tú tienes que consensuar, tú tienes que hacer cosas con las que tú no estás de acuerdo muchas veces. Y estaba en el activismo. Y eso ha sido definitivamente uno de los mayores aprendizajes que yo he tenido este último año. Yo, este es un pensamiento que yo tengo hace un tiempo, ¿no? ¿Verdad? Pero recientemente, o tan reciente como el lunes, José Martínez Brito tuvo una entrevista con Somos Pueblo. Uh-huh. Y la gente de Somos Pueblo le tira la verdad a todo el que va ahí. Sí. Y él dice, ¿por qué irme a un partido pequeño cuando todo el sistema está estructurado para que los partidos pequeños nunca lleguen? No es que tal vez no lleguen, es que nunca lleguen, se le haga muy cuesta arriba, se desgasten, como ha pasado con muchas otras personas. ¿Por qué no irse a un partido mayor? ¿Por qué no? ¿Cómo tú lo ves eso? Tú dices como en mi caso personal. O Opción Democrática, ¿por qué no aliarse al PRM? Porque yo tengo la convicción de que, aunque por lo que entiendo desde aquí, desde Portugal, el PRM lo que quería era que quitaran que Opción Democrática llevara la presidencia de Abinader. Y no quería quería una casilla más con la cara de Abinader y que Virginia no tuviera la oportunidad de participar. Pero, mira, hace 2 años tú me hubieses hecho esta pregunta y yo te hubiese dicho, claro, obviamente que vamos con el PRM, aliados al PRM. Pero yo creo que estos últimos casi 4 años, nos han demostrado que son más de lo mismo. O sea, nosotros, y sobre todo la lucha que ha llevado José Horacio en el Congreso y los ataques que ha recibido José Horacio en el Congreso, han sido de parte de legisladores del PRM. Y eso no es porque son del PRM, eso es porque son el gobierno en este momento. O sea, el escenario hubiese sido el mismo si es el PLD que está en el gobierno. Porque así es como funcionan esos partidos. O sea, no es verdad que el PRM es un cambio real. O sea, el PRM es un partido de masas, igual que lo fue el PLD o que lo es el PLD. Y lo mismo que te decía ahorita, o sea, una de las cosas que yo me pregunto siempre es cómo Opción Democrática se va a convertir en un partido de masas sin ceder, ¿verdad?, a las presiones que siempre ceden esos partidos. Es una pregunta que yo me hago genuinamente todos los días. Entonces, no es verdad que hay, o sea, claro, hay una narrativa que se ha creado entre los buenos y los malos, los corruptos y los no corruptos, pero yo creo que esto, yo por lo menos, o sea, esto es un proyecto de vida ahora. Yo decidí que yo voy a hacer política, yo decidí que yo voy a estar en República Dominicana, yo decidí que esto es lo que yo quiero hacer. Y esa decisión yo la tomé hace 1 año y medio
Y este año y medio, a pesar de todos los retos que han pasado, me lo ha reconfirmado. O sea, yo no he estado más estresada en mi vida, más ansiosa en mi vida, más cansada en mi vida, pero yo estoy feliz. O sea, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Y es muy evidente. Entonces, cónchale, si yo voy a hacer esto un proyecto de vida y de verdad yo quiero que la República Dominicana eche para adelante, yo quiero hacerlo con personas que no necesariamente que piensan como yo, porque eso, tú sabes, la diversidad es y la diversidad en ideas también es un arma muy poderosa. Eh, pero personas que tienen una visión de país que no es la visión de país de esos partidos tradicionales. Entonces, por eso Opción Democrática. O sea, yo creo en la visión de país de Virginia Antares, yo creo en la visión de país de Samuel Vanilla, yo creo en la visión de país de Nicole Pichardo. Esas son la gente con la que yo quiero construir. Yo creo en la visión de país de José Horacio Rodríguez. Y yo, o sea, no, de verdad, no me identifico. Yo prefiero estar ejerciendo derecho en Estados Unidos que entrar en un partido donde primero no hay democracia, las mujeres no tienen oportunidades y que simplemente no, o sea, es una distorsión de la política. Van a la política porque quieren manejar el presupuesto del Estado. Algunos lo hacen de esta manera, otros lo hacen de esta, pero al final del día lo que buscan es tener control sobre el presupuesto público. Pero yo lo que más me preocupa es que no hay una cuota de poder de Opción Democrática. O sea, porque yo lo que voy a poner un caso, quizá no el mejor de los ejemplos, pero un caso que es muy vivo, que es el de Guillermo Moreno. Uh-huh. Vamos a decir, hipotéticamente, porque obviamente no lo sabemos hasta que pasen las elecciones, Guillermo Moreno gana la senaduría del distrito. Es una cuota de poder que tiene Opción Democrática, que va a tener Alianza País. Si no sabemos, ¿no? ¿Verdad? Eso, el tiempo lo dirá. Si él se convierte en uno más del PRM, ya vimos que fue un error. Pero, por ejemplo, si tú me dices a mí, Opción Democrática variada con el PRM, llevando la cara de José Horacio como voz cantante, yo esa alianza no la veo mal. Porque eso le garantiza, o me garantiza a mí, como ciudadano, que hay una cuota de poder de Opción Democrática con los ideales que yo sé que José Horacio tiene del 2020 con lo mismo, del 2000 con los mismos ideales y nunca ha cambiado. Sí, No sé bueno, si a lo que yo me refería anteriormente era por qué militar en Opción Democrática y no en uno de esos países. Sí. Tema de los acuerdos electorales es diferente. Y yo estoy de acuerdo contigo. O sea, nosotros, y bueno, esa es una de las razones por las cuales nosotros hicimos la alianza con la Fuerza del Pueblo y el PLD. Es porque nosotros queremos llegar. Y nosotros solos, con una boleta sola de Opción Democrática, o sea, tenemos que hacer malabares. Claro, O sea, claro. que literalmente cuando vimos los números era como que, señores, no, o sea, no. En este momento, al menos en este momento, sería muy cuesta arriba. Sí, era un tiro en el pie. Y yo, por ejemplo, o sea, la decisión que ha tomado Guillermo Moreno, yo no la critico. Yo creo que él debió tomarla hace mucho tiempo. No, yo creo que él la tomó hace mucho tiempo. Quien demoraron en tomarla fue el PRM. Sí, pero yo digo como ya en otros periodos electorales. Ok. Porque claro, o sea, como tú tienes que llegar al poder para, primero, no solamente como que para qué tú estás en política, o sea, tú estás en política porque tú quieres llegar al poder, es lo primero. Y segundo, porque, bueno, es muy bueno decir que estamos haciendo buena política y eso es lo que yo le digo a mucha gente, es muy bueno decir que uno está ejerciendo la buena política desde fuera, sin controlar fondos públicos, sin estar donde se toman las decisiones. Es muy bueno decir que uno está haciendo buena política, pero cuando uno está ahí sentado, es que uno le demuestra a la población qué es lo que uno está haciendo. Y eso es, por ejemplo, lo que José Horacio me ha demostrado, para ponerte un ejemplo. Entonces, claro que sí, o sea, yo no estoy tan segura que nosotros hubiésemos podido, o sea, la estrategia de nosotros
para estas elecciones era aliarnos a partidos, por decirlo de una manera, medianos, porque en una boleta del PRM nosotros no podemos competir. O sea, y me queda mucho más claro, me quedó mucho más claro después de las elecciones de febrero. O sea, ahí los candidatos del PRM están utilizando demasiado dinero, o sea, tanto o igual dinero, tanto o más dinero que los que usaron el PLD. O sea, son unas boletas increíblemente fuertes en las que uno no puede competir en la condición en la que nosotros estamos. Nosotros tenemos que competir en una boleta que sea medianamente fuerte, que nos dé el chance de que cada candidato pueda sacar una mayoría, una cantidad de votos específica que por lo menos ayude a que sacamos uno o dos candidatos en la boleta y apostar a que nosotros seamos los candidatos de Opción Democrática, seamos los más votados. Y eso, por ejemplo, acaba de pasar en Santiago, en mi circunscripción. Nosotros fuimos aliados a nivel de regidores con el Partido Reformista y otros partidos más pequeños. Y la boleta del Partido Reformista en la circunscripción 3 de Santiago sacó un regidor. O sea, la boleta era lo suficientemente fuerte para sacar un regidor. Pero el candidato más fuerte de esa boleta fue el candidato de Opción Democrática. Yeah. Entonces, esa es como, por ahí va la estrategia. Tener boletas... Hay muchas cosas que todavía, o sea, desde fuera la gente no lo ve. Sí, sí. Bueno, a mí me costó, déjame decírtelo. O sea, cuando a mí me dijeron, me hablaron de la Fuerza del Pueblo y del PLD, yo dije, señor, ustedes me hubiesen dicho esto hace un año y yo no me mudo para República Dominicana. Ya. Pero por eso te digo que este año ha sido de muchos aprendizajes, de que uno tiene que ceder, de que uno tiene que ser estratégico, de eso mismo, de que hay que ver cómo, señores, nosotros llegamos al poder. O sea, nosotros no podemos estar la próxima década en la oposición. Alguien tiene que llegar. ¿Qué nosotros podemos hacer para que eso pase? Y yo entiendo que hay una línea muy fina entre hacer eso y, bueno, el fin justifica los medios. Yo entiendo que mucha gente lo ve así también. Pero bueno, como tú dijiste, vamos a ver qué dirá el futuro. Yo espero... El tiempo que dirá. Exacto, exacto. Yeah. Yo realmente si lo que pasó el 17 de febrero del 2020 hubiese pasado antes, o la decisión de irme de República Dominicana hubiese sido después del 17 de febrero, es probable que yo estuviese en República Dominicana. Muy probable. O sea, es muy probable que yo no me hubiese ido. Porque yo me fui en el 2017, 27 de septiembre del 2027. Del 2017, perdón. Y en ese momento yo dije, el PLD va a gobernar por otros 8 años mínimo. Y esto va a ser un desastre. Va a ser peor. Y una cosa que yo los escucho a ustedes, no es, porque hay un problema. Muchos dominicanos dicen, lo que hay ahora, a mi entender, desde Portugal, viendo desde Portugal, es mejor a lo que había hace 4 años. No es lo perfecto, no es el ideal que tenemos, pero es mejor lo que había. Y mucho de eso son los casos que hay los casos de corrupción que hay ahora mismo en la palestra pública. Yo entiendo que hay corrupción en toda parte del mundo, pero no creo que esté al nivel de lo que el PLD había maquinado. Y también... Mira, yo creo que... Ay, perdón. No, dime. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, primero, yo creo que era muy importante que hubiese un cambio de un partido a otro. O sea, el PLD quejándose, o sea, ese poder que ellos tenían, yo no sé qué tanto más se podía intensificar, pero se iba a intensificar. Entonces creo que el cambio de partido en el gobierno es un paso importante para la democracia dominicana. Yo estoy completamente de acuerdo también en que o sea, nosotros tenemos
casos de personas con mucho, mucho poder y mucho dinero en República Dominicana, que están en procesos legales, que han estado presos en prisión preventiva. Yo creo que eso es un avance. Y yo, ahora, lo que yo digo es, todo esto está muy bien, yo saludo que el presidente haya designado a una persona como Miriam Germán, todo muy bien. Pero ¿qué pasa si Abinader gana en el 2024 y en agosto él dice, bueno, voy a poner al equivalente de Jan Alain? Vamos a poner un ejemplo. O Yo no sea, creo que la sociedad civil se lo permita. que, bueno, pero para ponerte un ejemplo, o sea, es su facultad y parte de la Sí, sociedad no, civil, parte obviamente, de la sí, tú lo sociedad dices, civil está en el ya te entendí. PRM. Parte de la Ya te sociedad entendí. civil está en el PRM. Entonces yo, primero, para acabar con la idea del tema de la corrupción, nosotros tenemos que ir más allá de la buena voluntad del presidente. O sea, Sí, ¿qué claro. institucionalmente ha hecho el presidente para que el Ministerio Público sea realmente independiente si no hay una Miriam Germán? ¿Qué Claro. ha hecho? ¿Qué ha hecho este gobierno? Nada, absolutamente nada. Y puede llegar cualquiera y hacer lo mismo o peor que se hizo en el pasado. Entonces, yo, claro, saludo lo que ha pasado en los últimos años, pero creo que no es suficiente, creo que se queda muy corto. Y creo que se queda muy corto en relación a las demandas que hizo la sociedad civil. Ay, te iba a decir otra cosa de lo que me habías dicho. Eh, borré. Está bien. No, no acordamos ahora, no te apures. No te apures, sigue hablando. No, entonces, te estaba hablando de eso, de que es un, o sea, Ya me acordé. dale, dale. Te iba a decir que era de los 4 años pasados, del tiempo anterior Yo, a estos 4 años. yo creo también que el partido de gobierno está haciendo lo mismo que hizo el PLD en sus tiempos, que es acaparar a la sociedad civil, acaparar a las personas que eran los calientes, que salían a protestar. O sea, yo creo que hay una desarticulación de la sociedad civil desde que el PRM empezó. O sea, no creo que sea ni siquiera como o sea, no lo sé si es como intencional o no, quizás es lo mismo que cuando yo en el 2020 dije que quería venir para República Dominicana porque había un cambio, ¿tú entiendes? Y mucha gente se fue al gobierno a trabajar, pero creo que hay una desarticulación, o sea, por ejemplo, con el tema de Haití, o sea, ahí hay personas que salían a las calles, o sea, y personas que han hecho investigaciones sobre este tema. Y este gobierno, o sea, Pero, está en mira, esteroides con el tema de Haití, en yo, esteroides. yo Y lo estas que digo personas es, están calladas. Entonces creo que hay, y bueno, con el mismo tema de las causales, o sea, ahí hay personas que salieron a la calle que estaban al lado de mí en las protestas de las causales y que están callados. Ahí hay un senador que fue un aliado del movimiento de las causales. Ya él no habla de eso, que también formaba parte de la sociedad civil antes de ser político. Entonces creo que hay una desarticulación también de la sociedad civil en ese sentido. porque yo entiendo, la verdad, que para ese gran cambio institucional que debe haber, tiene que haber una reforma constitucional. Sí. O sea, no hay duda al respecto. Y hasta qué punto el gobierno estaba en poder de hacer una reforma constitucional. Porque desde que él lo quiso hacer, porque desde la diáspora, no verdad, tengo entendido que él lo intentó, pero todo el mundo dijo que él lo estaba intentando para poder perpetuarse en el poder, o la oposición empezó a decir eso. Entonces, eh, esa es una parte importante, una parte de la historia real que yo vivo desde la diáspora, obviamente desde Claro. Santo Domingo yo sé que es diferente. Eh, pero, por ejemplo, dice la sociedad civil que está dentro del gobierno, pero yo prefiero un Carlos Pimentel
en contrataciones públicas que cualquier otro. O sea, yo prefiero una Miriam Germán que cualquier otro en el Ministerio Público. Ahora, lo que sí es verdad lo que tú dices, que eso debe ser constitucional, o sea, que no sea parte de un Ministerio Público. Tengo entendido, puedo estar equivocado, ¿no? ¿Verdad? Que la Junta, el presidente ahora actual de la Junta Central Electoral también lo ha hecho bastante bien. Me puede corregir. ¿Es verdad que debe ser mejor? Siempre debe ser mejor. Claro. Hasta en mi casa todos los días yo encuentro algo que debe ser mejor. ¿No? El problema es que no nos quedemos ahí. Y por eso entendí con Samuel, cuando la última vez que estuvo aquí, es que no nos podemos cansar de exigir mejores cosas. Porque a mi entender creo que sí se han mejorado bastante cosas de República Dominicana. Hay mucho que hacer. Sí, no hay duda. sí, o sea, sería descabellado decir que estamos como en el 2020, que no hemos mejorado. Sería descabellado decir eso. ¿Cómo se llama el embajador de España? Que era... Bolívar. Bolívar Díaz. Sí. Yo escuché recientemente también una entrevista de él, donde él dijo que la nómina de minera en España era una vaina, y tú dices, o sea, eso es lo que no puede pasar. O sea, claro. Que falta mucho. Faltan muchos años, y no 4 años, faltan 20, 30 años hasta que la sociedad dominicana pueda exhibir lo que se vio, por ejemplo, aquí en Europa. Pero si continuábamos como andábamos, nunca queríamos llegar ahí. Sí, yo creo que sí, pero, o sea, estoy completamente de acuerdo. No nos podemos cansar de querer exigir mejor y querer exigir mejores cambios y mejores cosas. Y que lo que se prometió en campaña, que no lo han cumplido, hay que exigírselo, es verdad. O sea, el mismo Luis Abinader fue uno de las voz cantantes de las Tres Cruzales. Pero el Partido Revolucionario Dominicano solamente cuando... Perdón, Moderno. el Partido Moderno, el PRM, cuando quiere es un mandato de partido, pero para las Tres Causales no hay mandato de partido. Así es, así es. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, han habido avances, pero yo también creo que y bueno, han habido destituciones de personas que están en escándalos, que son personas con mucho poder. Y eso antes tampoco pasaba, o pasaba muy poco. Entonces, claro que sí, yo creo que han habido avances. Ahora, yo no sé si eso es parte como de la creación de esta narrativa, de que hay unos buenos y unos malos. No sé si es como una cortina de humo, como para otras cosas que son sumamente importantes. Por ejemplo, el tema de las alianzas público-privadas, con las cuales no es que yo no estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo que hay espacio para hacer alianzas público-privadas, pero hay cosas que no se negocian, o sea, que debe garantizarlas el Estado. Y este gobierno se ha caracterizado por hacer este tipo de alianzas en temas como educación, salud, o sea, ¿cuál es la visión? O sea, al final del día es eso, como ¿cuál es la visión a largo plazo? Sea que tengan buena intención o mala intención, esa es otra conversación, pero ¿cuál es la visión de país a largo plazo que está implementando este gobierno? Entonces yo creo que es como, tú sabes, como igual lo que te decía Samuel, uno no se puede cansar, tenemos que seguir en esto. Eso de vivir fuera y volver a República Dominicana, ¿cómo tú lo recibiste? Mira. ¿Qué tan rápido te pudiste adaptar o si todavía te da brega? No, la verdad que la adaptación fue bien, pero yo a todo el mundo que me hace esa pregunta, que me la hacen mucho, yo les digo que desde agosto del 2023 a mí se me va el agua constantemente, constantemente. Y eso, que yo vivo en un sector muy privilegiado de Santiago y se me va el agua constantemente, pero yo estoy feliz.
o sea, yo tenía que regresar a mi país. Yo, de verdad, o sea, esto para mí ha sido, yo tenía mucho tiempo que no me sentía como yo me siento ahora. Yo siento que yo estoy haciendo algo productivo. Tú sabes, el hecho de que a mí me criticaron muchísimo porque yo me fui a dar a luz allá. Y déjame decirte que ahí me dio como un poquito de pánico. Los 2 o 3 días antes yo decía, Dios mío, pero... Sí, y entonces empecé a pensar en todos los casos de la Pero, causal, y yo decía, yo me voy a morir en esta cesárea, o sea, todo me empezó a llegar. no, pero tu Eh, caso es diferente porque tu esposo es americano, él hubiese nacido en Santo Domingo y es americano también, el hijo. sí, Y claro, tú eres claro, americano. sí, Exacto. sí, sí. Sí, mi mamá nació y se crió en Estados Unidos. Mi Ok. abuela migró a Estados Unidos muy joven, en los años 60, cuando en Nueva York no había un dominicano. Ya. Eh, entonces, sí, por esa área no era un problema, pero tú sabes, siempre uno tiene como el sustico. Y yo recuerdo, Ah, yo tengo un amigo que pasó por un proceso con su hijo en el que le diagnosticó, bueno, no sabían ni siquiera cómo podían diagnosticarlo, porque en el país no había un claro. equipo que pudiera diagnosticarlo, y fue en el medio de la pandemia. Y con todos los recursos del mundo, ese niño no podía salir porque no tenía pasaporte, porque la embajada americana estaba cerrada. Y mira, hasta que ese hijo mío yo no le saqué ese pasaporte, yo no estaba tranquila. O sea, él nació en marzo y en mayo, a principios de mayo, ya él tenía pasaporte. Porque, tú sabes, uno muy consciente de lo que pasa en el país. Pero no, yo me he adaptado súper bien, mi familia está súper contenta. Mi papá, después, tú sabes, después de muchos años que sufrió muchísimo porque yo me fui, cuando yo dije que yo regresaba, me dijo, pero ya, yo no pensaba, o sea, ya yo no me preocupaba por ti, porque tú vivías en un sitio donde de seguro y no sé qué, y ahora tú vienes para acá, y ahora yo tengo tú sabes, como que, La pero, preocupación. exacto, exacto, pero no, ha sido chévere, mi esposo está feliz también, Ya. está aprendiendo español, tú sabes, nosotros vivíamos, la familia de mi esposo es de Pensilvania. Entonces ¿Qué nosotros parte de Pensilvania? es un pueblito que está como a 1 hora de Pittsburgh, entonces hay como un campo. Bueno, ¿Qué? literal, o sea, Espérate. ¿Cuál campo? Yo eh, vivía a 1 hora de Pittsburgh. es verdad, Parker. No, está bien. Yo vivía más cerca de Ohio, más cerca de Cleveland, de Akron. Sí, bueno, ellos Eh, están como a 25 minutos de la frontera con Ohio. ya. Yo vivía Y en perdón, yo no me dije en Pittsburgh, yo no vivía en Pittsburgh. Yo vivía en Greenville, Pennsylvania, que es como a 40 minutos de Erie, de los lagos de Erie, sí. y queda a 1 hora de Akron, por esa zona por ahí. Yo viví 2 años, los Ah, mejores 2 años de mi vida, pero by mira, es far. cerca porque él tiene un hermano que vive en Erie Ah, ya, y entonces el pueblito está entre Pittsburgh y Erie. ya, Entonces, sí. Entonces, nosotros también, como su familia estaba en Pensilvania, toda su familia está en Pensilvania, él fue el único que vino a Nueva York. eh, Nosotros también teníamos una vida como que éramos nosotros dos solos en Nueva York. ya. Y entonces, tú sabes, la cultura dominicana es una con sus sombras y sus luces. O sea, eso de que nosotros estamos con la familia todos los fines de semana, obviamente que ahora eso, la cosa tan intensa con la campaña, pero claro, o sea, yo estoy feliz de haber regresado. No sé cómo no lo hice antes. Y cómo, bueno, yo viví en Pensilvania del 2005 al 2007, más o menos. Y cuando o sea, desde que yo salí de Pensilvania otra vez para República Dominicana, yo dije, wow, yo no puedo vivir aquí. Eh, y estudié en República Dominicana, empecé a trabajar en República Dominicana y vi cómo se estaba degradando tanto las cosas y entonces aquí yo vine a vivir a Coimbra, en Portugal, y yo dije, wow, Sí, me debí haber ido antes, porque yo conozco que es libertad aquí. Como tú lo dijiste en Nueva York, te sentía libre. Yo aquí, yo jugaba basquetbol 6 veces a la semana, andaba caminando en la calle a la 1, a las 2 de la mañana, iba a una fiesta y me iba caminando por la otra fiesta.
Después llegaba a mi casa caminando, no tenía que coger ni taxi, ni guagua, ni nada de eso. Y dije, wow. Qué nostalgia me está dando. Pero yo creo que tenemos que trabajar para que el país, mira, Sí, yo creo que la diáspora en general, que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con el país, porque nosotros tenemos esa perspectiva de cómo funcionan las cosas en otro país, que no es que los dominicanos somos naturalmente, que llegamos tarde, no es que los dominicanos naturalmente, tú entiendes, como es un proceso cultural que nosotros podemos cambiar y que los dominicanos lo aprecian y se ajustan cuando van a otros países. Y mira, esa perspectiva, y sobre todo cuando hablan tanto de la diáspora y de lo que aporta la diáspora a la economía dominicana, que es mayor que el turismo, sí. cónchale, también hay un aspecto intelectual, cultural, que la diáspora pudiese aportar a la República Dominicana para echar para adelante. No, el hecho de volver a República Dominicana, yo juego mucho aquí con mi esposa, aquí, muchas cosas. Pero, o sea, para tú pedirle a la diáspora que regrese a República Dominicana, hay que darle mucha garantía de muchas cosas. Sí, Es lo que yo entiendo. así es. Hay una pregunta que se me olvidó. Te la voy a hacer más tarde, porque no quiero que no vaya sin ver tu parecer con respecto a eso. Pero como estamos hablando de tu hijo, de tu tener familia, ¿cómo es ser política con un bebé? Porque te veo, o sea, activa con tu bebé, acompañándote en la campaña. Sí. Ha sido un desafío. Ha sido un desafío. Eh, ha sido de verdad difícil. Y yo creo que sin el apoyo de mi esposo, sin el apoyo de mis compañeros y mis compañeras del partido, yo no hubiese podido hacer esto. O sea, la gente me dice cada rato de que, ¿cómo tú haces todo esto? Yo trabajo full time también. Yo trabajo full time. Yo soy madre, yo soy política full time. ¿Cómo tú haces todo esto? No, señores, yo no hago todo esto sola. Yo tengo mucha gente que me ayuda, una red de apoyo súper importante, que era otra cosa también por la que yo me quería ir a República Dominicana. O sea, yo decía, sobre todo cuando yo salí embarazada, yo decía, es que aquí no hay una red de apoyo. Yo quiero estar donde está mi mamá, donde está mi hermana, donde están mis amigas. Y Claro, eso que es te una de cojan el las... bebé dos ¿Cómo? minutos. Que te cojan el bebé 2 minutos. Eso es, mira, una de las riquezas de nuestra cultura, que hay un sentido de comunidad todavía que queda, que una red de apoyo que es muy, muy importante, sobre todo para las mujeres. Entonces, nada, ha sido un reto, pero ese niño o sea, él fue a los 2 meses, él tenía 2 meses y medio cuando la proclamación de Virginia. Y tú sabes, yo relajo muchísimo con la gente, que él va a ser uno de esos niños que ahora de adulto dicen, yo me sentaba en la pierna de Juan Bosch, qué sé yo qué, Juan Bosch iba a mi casa. Ya. O como, bueno, no sé si tú te reflejas o te ves como eh, Faride Raful, que es alguien que le tengo mucho respeto, a pesar de Claro. que él es parte del PRM. Pero si tú has oído las conversaciones de ella sobre su hijo. Sí, sí, claro. O sea, Farideh Raful es un referente, una mujer política que a mí me inspiró a estar en la política. Y tú sabes, es importante que las mujeres políticas hablemos de estas cosas. Yo, por ejemplo, le decía a la gente, señor, nosotros la dirección política del partido se reunía en algún momento, ahora nos reunimos cada 2 semanas, pero en un momento se reunía semanal. Y yo estaba literalmente, acababa de parir, lactando. Y yo iba a esas reuniones y yo amamantaba a mi hijo en las reuniones de la dirección política.
Y eso me reconfirmaba a mí, o sea, en qué partido político yo estoy militando y cuál es la sociedad que nosotros queremos. Coño, es una sociedad. Perdón, no quise decir. No, eso significa que Pero, viene de adentro. exacto, pero es una sociedad donde, No, no cónchale, quiero una sentir. mujer política pueda ir a la reunión de la dirección política y pueda amamantar. Y eso no cause, tú sabes, y que te agarran el muchacho o sea, de verdad es muy lindo lo que a mí aunque ha sido retador, cansón, ha sido muy lindo esta experiencia en este último año. Y bueno, yo Una, espero que, aunque tú sabes, yo tengo que respetar lo que mi hijo quiere hacer con su vida y no sé qué, pero yo espero que él quiera ser político. claro, sí, sí. Mira, una pregunta que no, como tú has estado muy adentrada en la diáspora, y no sé si una preocupación, no sé cómo llamar, no le tengo nombre todavía. Pero una cosa que yo he visto en la diáspora es que hay personas todavía que simpatizan por esos partidos tradicionales. No tanto por el PRM no me preocupa porque apenas acaban de comenzar. Pero uno de los mayores responsables o uno de los mayores responsables de que mucha de la diáspora que hay hoy, principalmente de los jóvenes que estamos en la diáspora, son los últimos 16 años de gobierno. ¿No te preocupó o no te llamó la atención eso de que haya jóvenes que todavía apoyen ese tipo de partidos? Mira, yo creo que en todos los partidos hay gente buena, hay gente mala, hay gente en el medio, es como, ¿verdad? Un matiz de personas. Yo tengo muy buenos amigos, personas que yo respeto muchísimo, políticos que yo respeto muchísimo en los partidos tradicionales. Eh, pero yo creo que este momento es un punto de inflexión para esos partidos y yo creo que hay un grupo por lo menos quizá no en el PRM, porque están en el poder, es una dinámica diferente a cuando tú estás en la posición, pero definitivamente que yo creo que que habrá pronto una renovación de esos partidos o simplemente van a morir. O sea, el PLD va a terminar siendo lo que hoy el PRD o el reformista para el 2028. Yo creo que si esos grupos no logran renovar esos partidos políticos, esos partidos se van a convertir en partidos bisagras. Entonces, no, yo tengo fe de que hay gente que... Mira, una de las cosas que nosotros nos decían cuando estábamos en esa reflexión de los acuerdos electorales con la oposición, una de las cosas que un compañero decía era, señores, pero el pueblo dominicano vota por ese partido. O sea, vamos a estar claros, el pueblo dominicano todavía vota por esos partidos. Y eso es importante entenderlo en la política. O sea, y por eso yo te hablaba ahorita de que estos últimos 2 años ha sido un año de muchos aprendizajes, de que, bueno, quizá este político no va a estar de acuerdo conmigo en otras causales, pero quizá en el proyecto de teatro va a ser mi aliado. Eh, o tú sabes, entonces, es siempre como esta gestión del poder y del consenso y de cómo nosotros podemos avanzar una agenda para el bien del pueblo dominicano. Que obviamente no te puedo decir cuáles son tus aspiraciones de aquí a 3 meses, porque ya pues esa A 2 respuesta. meses, son 2 meses ya que Perdón, falta. hace 2 meses, estamos en marzo ya, abril, mayo. Sí, el 13 de... ¿Cuándo es que son las elecciones? El día 20. Yo tengo que ir a España El a votar. 19, el 19 de mayo. 19 de mayo. Tengo que ir a España a votar. ¿Cuál es? Cómprese, no, ese tren, cómprese tren ya, ese ticket. No, me voy con mi familia, me voy en carro. Creo que nos vamos en carro. Ah, genial, genial, genial. Sí, nos vamos a pasar aunque sea una noche en Madrid a la elección y volvemos. Una o 2 noches. ¿Cuáles son
tu expectativa de lo que va a pasar en mayo? Yo creo que Opción Democrática va a dar un susto. Sí. Sí, yo creo que sí. Hay mucha gente emocionada con este proyecto, sobre todo con las candidaturas congresuales y con la candidatura de Virginia específicamente. Yo creo que hay mucha gente joven que está cansada, que, tú sabes, genuinamente simpatiza con Opción Democrática y otras personas jóvenes que simplemente están hartas de los partidos tradicionales y que nosotros podríamos capitalizar esos votos. Y yo creo que sí, que vamos a dar un susto en mayo. Te digo lo mismo que le dije a Samuel. Creo que lo que más crítica le trajo a la Opción Democrática fue la alianza con el PLD y la Fuerza del Pueblo. Sin temor a equivocarme. Debe ser el momento donde más críticas recibieron. Y creo que hubo una falta de comunicación de parte del partido para entender lo que a mí que soy de que me entero de todo lo que pasa, me dio trabajo entenderlo. Creo que faltó comunicación para que las demás personas puedan entender a qué se debía esa alianza. Que ahora que uno lo entiende, hasta hace sentido. Mira, yo creo que con ese tema de las alianzas y de cómo se comunicó y de las críticas, yo siempre pienso en que me estaba pasando al mismo tiempo, y tú lo sabes porque tú tienes dos niños pequeños, en esos como picos de crecimiento de los niños, el hijo mío empezó levantándose cada 2 horas en la noche, después empezó levantándose cada 3 horas, después se levantaba solamente 1 hora. Y yo creo que eso son, tú sabes, como que tú piensas que tú estás echando para atrás. Y en realidad son como procesos que tienen que pasar para entonces tú llegar al otro lado, al próximo paso. Yo creo que eso definitivamente fue un momento para nosotros, sobre todo el liderazgo político. Primero, entender lo que la ciudadanía y la militancia del partido espera de nosotros. O sea, a mí me quedó clarísimo que la gente tiene expectativas súper altas que nos miden con una vara más alta que a muchas personas y eso es una súper, súper responsabilidad. Y esto, tú sabes, por lo menos a mí me lleva como a enseriarme más, como que la gente espera muchas cosas de nosotros. Entonces yo creo que eso fue un pico de crecimiento, que echamos un chin para atrás, pero en realidad echamos para adelante y lo vamos a saber en algún momento. Tú sabes que yo soy una de las agraciadas con ese acuerdo. Yo voy en la boleta de la Fuerza del Pueblo en Santiago, pero para quienes están viendo esto, hay que votar en la casilla 29 de Opción Democrática, el partido marrón, el único marrón en toda la boleta. Entonces yo siento una inmensa responsabilidad porque esas alianzas tienen que valer la pena. Y esas alianzas van a valer la pena cuando el 19 de mayo yo salga como diputada de Opción Democrática. Así será. Una tradición de este podcast ya es pedir una sugerencia de un libro para leer. Con mi compromiso de que nuestra próxima vez que nos juntemos sea físico, se me va a hacer difícil porque cuando yo me junte con ustedes van a ser con toditos juntos, muy probable. Va a estar Samuel, va a estar Nicole, va a estar Virginia, va a estar José Horacio, va a estar tú. Entonces son muchos libros. Tal vez no me dé tiempo, pero me comprometo por lo menos a la próxima vez que ustedes estén aquí como invitados. Ojalá y sean como desde la Cruz, como diputados. Habérmelos leído y que lo podamos discutir. Bueno, pues te voy a recomendar entonces el libro que me estoy leyendo ahora, que es Del tercer mundo al primero. ¿Lo conoces? No. De Lee Kuan Yew. Es el caso de desarrollo de Singapur. Okay. Tú
tú sabes que Singapur tiene una historia súper interesante de que pasó de ser un país pobre, del tercer mundo, no sé qué, y tuvo como Sí, claro. esta... Y obviamente con sus luces y sombras, porque en un momento se hicieron muchas críticas de que fue un gobierno autoritario, que tenía tendencias autoritarias, pero definitivamente que es un caso de planificación, de cómo una visión de no de los próximos 10 años, sino de los próximos 30 años. Y esas decisiones hay que tomarlas ahora. Cuando nosotros estábamos hablando ahorita, yo pensaba, cuando estábamos hablando de lo que ha hecho el PRM en estos últimos años, en cómo han habido avances, yo pensaba, por ejemplo, en que estos son como parches que los políticos dominicanos estamos acostumbrados a hacer, pero que no hay como una soluciones que se queden a largo plazo y que den resultado en 20, 30, 40 años y que lo vea Liam cuando crezca. Y ese libro, o sea, es súper, súper interesante cómo este tipo, y es el mismo que lo escribe, se sentó y fue como que, mira, en 30, 40 años, este es el país que queremos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora para que eso pase? Sí. Y bueno, sí, ese es, voy por la mitad del libro ya. Lo empecé a leer hace una semana, sí, me ha encantado. Alexandra, de verdad que le deseo el mayor de los éxitos en mayo. Creo que hay una corriente nueva, creo que hay una opción ahora. No sé, o sea, cuenten conmigo en lo que necesiten desde la diáspora. Siempre he estado... Tú eres muy esto. activo, incluso más activo que militantes que están en Santo Domingo. Sí, yo trato de aportar en lo que puedo. Siempre he dicho que si José Horacio hubiese sido más insistente, tal vez yo fuera parte hoy de Opción Democrática también, pero no lo fue en su momento y esa es una conversación que tengo pendiente con él. Y nada, a ustedes que llegaron hasta aquí, recuérdense que, por cierto, estaba chequeando hoy los números, están peores. Más del 77% de las personas que nos están viendo no están suscritas a nuestro canal. Wow. Por favor, ayúdennos. Ya, pero claro. Estamos, en verdad, el proyecto está creciendo chin a chin, pero la mayor parte de las personas que no escuchan no se suscriben. Yo no sé si es que no saben lo importante que es para nosotros o cuánto nos ayudan solamente con eso, con esa suscripción. Pueden seguir a Alexandra. Pueden seguir a Alexandra en sus redes sociales, van a aparecer por todos lados. Obviamente, yo te voy a tener tagueada en todos lados. Vi que tiene una página de YouTube, ya yo estoy suscrito a tu página de YouTube también. Genial. No está activa, pero tiene mucho que no pasa. Vamos a activarla. Y nada, de verdad, les deseo el mayor de los éxitos y nadie sabe, vengan a visitarme. Ay, sí, yo quisiera ir a conocer Portugal. Está abierta la invitación a todos. Siempre. Gracias por este espacio. Me encantó esta conversación. A mí me encantan como este tipo de entrevistas porque cuando empezamos a hablar, que yo te estaba diciendo como que, bueno, me fui como una década, yo creo. Es porque uno está acostumbrado como en los programas de televisión a decir todo como en carrera. Entonces me encantan estas entrevistas porque uno tiene la oportunidad de profundizar un poquito en lo que uno cree y la gente como que, tú sabes, te ve como más humano también. Claro. Yo creo que sí, que es una de las cosas que ha traído el podcast. Muchas personas que antes eran como para el día a día intocables, tú puedes escuchar conversaciones y por ejemplo, una de las personas que a mí me encanta y le sigo muchísimo es Michelle Obama. Michelle Obama ha participado en varios podcasts y tú puedes escuchar lo que ella realmente piensa, no solamente verlo desde un punto formal como primera dama de Estados Unidos. Y es un ejemplo que yo siempre pongo. Nada, hasta una próxima y ya ustedes saben. Muchas gracias, Gregorio, de verdad, me encantó. Gracias.
Gregorio Cano, conversa entre amigos, temas de actualidad, salud y entretenimiento.